Señoritas, señoritos, ¿cómo están? Buen día. Buen día, Buenos doctor. días, doctor. Buen día, doctor. Teníamos algo pendiente para el día de hoy, alguna presentación, exposición. No que yo recuerde. No, ¿Listo? doctor, la anterior vez ya Ya hicimos. hicimos. Listo. Sus cámaras, doctores, por favor, para iniciar clases. Doc, disculpe, hoy día no dispongo de cámara, la verdad no sé qué pasó, lo voy a llevar al tiro al técnico del computador, pero voy a tratar de participar igual que todos los días para comentarle. Ok. Gracias. Bueno, el día de hoy vamos a realizar el estudio de un tema que ya lo habíamos visto con anterioridad, pero que hace referencia al estudio de trastornos en la circulación arterial, ¿sí? Vamos a ver un tema que es cortito, que es fácil de comprender y, bueno, que es sumamente sencillo de estudiarlo, ¿no? Estamos hablando de lo que es hiperlipidemia, ¿sí? Entonces, Doc, espérame ¿sí? una pequeña consulta. ¿No nos quedamos en pericarditis constrictiva? Por eso les pregunto, ¿qué quedaba pendiente? Sí, Ya. sí, doc. ¿En qué parte nos Doc, lo último quedamos? que vimos fue derrame. Lo último que vimos fue derrame. Ya, espérenme un segundito entonces. Abrimos trastornos de pericardio. Doctor, no sé si está diciendo algo, Doc, creo que está silenciado. apagado. Tranquilo, doctores, no se emocionen. Bueno, a ver, hemos visto lo que es pulso paradójico, el fenómeno de Kussmaul. Sí, doctor, ya De vi. eso fueron las disertaciones, o sea, las disertaciones, Listo. sí. Ya sabemos por qué se produce, ¿no? Este tipo de alteraciones. Y hemos terminado entonces, doctor, sus compañeros nos han hablado prácticamente de todo, ¿sí? A ver, vamos a realizar lo que es un breve repaso, unos 10 minutos de lo que queda pendiente, que es la pericarditis constrictiva.
Cuando hablamos de pericarditis constrictiva, a diferencia de lo que es el derrame, a diferencia, por ejemplo, de lo que es el taponamiento, existe lo que es una restricción, ¿no? De lo que es el... Bueno, restricción como tal, ¿no? Hasta cierto punto puede ser que exista, porque una característica importante de la pericarditis constrictiva es que existe la formación de tejido cicatrizal alrededor de la estructura cardíaca, ¿no? Algo que les había mencionado y ustedes recordarán seguramente es que este tipo de pacientes que presentan pericarditis aguda pueden evolucionar, les había mencionado, hacia lo que es un derrame o hacia un taponamiento, debido al mismo proceso fisiopatológico muchas veces, ¿no? Aunque no es el único, ustedes recordarán, especialmente cuando hablamos de taponamientos, derrame, etcétera, se encuentra relacionado más con procesos traumáticos que inflamatorios. Aunque recuerden, la inflamación también juega un papel importante dentro de lo que es derrame y taponamiento. Puede evolucionar en este sentido o podía saltarse estos pasos. Podía pasar directamente desde una pericarditis aguda hacia lo que es una pericarditis constrictiva. Y esto en especial se presenta en alteraciones inflamatorias del pericardio de origen viral. Eso es lo característico. ¿Y por qué? Porque, como ustedes recordarán, les había mencionado que ningún virus tiene cura, ¿no? Y lamentablemente, cuando existe afecciones virales, el paciente muchas veces presenta estados en los cuales se reactiva el proceso infeccioso. Recuerden que se puede autolimitar, pero la reactivación de la enfermedad es frecuente en este tipo de pacientes y bueno, eso tiende a generar lo que es la formación de tejido cicatrizal. Ya les había explicado también por qué existe la formación de tejido cicatrizal. Resulta que en un proceso de tipo inflamatorio, lo característico es que se desarrolle lo que es un exudado rico en proteínas plasmáticas, fibrina, ¿no? Y cuando se reabsorbe muchas veces este exudado, bueno, existe lo que es la formación de tejido cicatrizal. Ese tejido cicatrizal, bueno, es capaz en este caso de restringir lo que es el llenado ventricular, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, lo que es una placa radiográfica de tórax, en la cual ustedes pueden observar ese tejido cicatrizal que se calcifica muchas veces. Y si ustedes observan esta placa, bueno, tiene unas características muy peculiares, ¿no? Podemos observar que el corazón prácticamente se encuentra adherido a la caja torácica. Entonces, la formación de este tejido, doctores, evita que el corazón se contraiga y se distienda de forma efectiva. Y fisiopatológicamente hablando, una característica importante es que las presiones telediastólicas de las 4 cavidades se igualan. ¿Sí? Eso es lo característico. Y ustedes recordarán que encontramos en este tipo de pacientes diferentes causas, ¿no? Resumiendo, tenemos una pericarditis tuberculosa, que es una de las más frecuentes, la pericarditis séptica, la aguda inespecífica y de etiología reumática son las que con mayor frecuencia producen este tipo de alteración. Dentro de las manifestaciones clínicas, en estados iniciales, encontramos datos clínicos que, como ustedes observan, son poco llamativos. No son datos clínicos específicos que nos orienten al diagnóstico de este tipo de alteración. Obviamente, en un estado, podríamos decir, avanzado o ya consolidado de la patología, encontraremos manifestaciones clínicas que muchas veces pueden confundir lo que es nuestro diagnóstico. Algunos de sus compañeros de otros grupos que han realizado la presentación de las diferencias entre lo que es una pericarditis constrictiva y una cirrosis hepática, justamente habían mencionado que a la pericarditis antiguamente se la conocía con el nombre de pseudocirrosis. Y vamos a ver por qué.
Bueno, los datos clínicos son un poco llamativos. Disnea moderada, malestar precordial, astenia intensa, que no sugiere prácticamente nada. Sin embargo, observen, tenemos edemas en miembros inferiores, un abdomen deformado por la ascitis, que es lo característico, circulación subcutánea, como habíamos hablado en semiología, ustedes recordarán la denominada circulación colateral, que puede ser cava-cava o porto-cava, y lo que les he mencionado, ¿no? Se asemeja a aquellos pacientes cirróticos crónicos. La diferencia es que existe ingurgitación yugular y leve cianosis en aquellos pacientes que presentan pericarditis constrictiva. Y las telangiectasias, la fase de potatorum, es típica de aquellos pacientes que presentan cirrosis hepática, especialmente de tipo alcohólica. Y también las pruebas funcionales hepáticas, ¿no? Que en caso de una pericarditis constrictiva se encuentran absolutamente normales. Entonces, bueno, a ver, nos vamos a saltar un poquito esto. Si me permiten decirles lo que es el pizarrón para comprender de mejor manera qué es lo que sucede en un cuadro de pericarditis. Recuerden, ¿no? Existe lo que es restricción del llenado. ¿Por qué existe esa restricción del llenado? Bueno, pues por lo que les he mencionado, ¿no? Existe la formación de tejido cicatrizal que evita que el corazón se distienda y se contraiga de forma efectiva. Y eso genera manifestaciones clínicas similares a las de una cirrosis hepática. Por eso recibe, ¿no?, ese nombre de pseudocirrosis y por eso decimos que las manifestaciones clínicas son muy inespecíficas. A ver. Listo. Permítame unos segunditos mientras se activa la pizarra. Creo que todos sí están viendo, ¿no? La pizarrita. Bueno. Está cargando. Sí, doc. ¿Qué es lo que sucede en una alteración de estas? A ver, esperemos un segundito más, que está cargando la mía también. Ahora sí. Me dicen si todos pueden observar. ¿Listo? Vamos a dibujar nuestro corazón. Perdón. A ver. Creo que ahora sí. Listo. Ahora sí todos observan. Bueno, ese es nuestro corazoncito. En caso recuerden de lo que es una pericarditis constrictiva, existe lo que es la formación de tejido cicatrizal alrededor de la estructura cardíaca. Entonces, este tipo de alteración vamos a comprender de la siguiente forma. Primero vamos a dibujar acá al lado las características de una estructura cardíaca normal. Recuerden, vamos a hablar a grandes rasgos, ¿listo? Cuando una persona normal, en este caso, presenta lo que es un sistema de circulación adecuado, tenemos las siguientes características, ¿sí? Tenemos un corazón con características normales. Si ustedes recuerdan por sus clases de fisiología, el retorno venoso, en este caso, llega hacia lo que es la aurícula derecha, ¿verdad? Bueno, ya sabemos posteriormente qué trayecto sigue el flujo de sangre. Ventrículo derecho, posteriormente circulación pulmonar, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y pasa la circulación sistémica a través de la aorta. Pero ese retorno venoso, doctores, bueno, proviene prácticamente de todas las estructuras a nivel intestinal, proviene de las extremidades inferiores, proviene del vaso. Toda esa sangre venosa es recogida, ¿verdad? Y si ustedes recuerdan, es drenado a un sistema. Y ese sistema es el sistema porta.
La sangre pasa, el sistema porta. De ese sistema porta, la sangre se dirige hacia las venas hepáticas y de las venas hepáticas, bueno, existe ese retorno venoso a la aurícula derecha a través de lo que es el sistema cava. Eso en caso de lo que es un corazón normal. En caso de una pericarditis, ¿qué es lo que me llama la atención? Vamos a borrar todo esto y vamos a dibujarlo nuevamente. Lo que me llama la atención en caso de una pericarditis, doctores, recuerden, ¿no? El corazón en este caso se encuentra rodeado por ese tipo de tejido conectivo. Y recuerden que la distensión no es efectiva. Entonces llega un momento donde la sangre del retorno venoso llega a la aurícula derecha, pero recuerden que esta cavidad no puede distenderse de forma efectiva. Entonces, como no puede distenderse de forma efectiva debido a ese tejido circundante, una característica importante es que existe, podríamos decir, lo que es un incremento de presión en esa cavidad, en cavidades derechas especialmente. Por eso la pericarditis constrictiva, doctores, se considera una causa de insuficiencia cardíaca derecha. Incrementa la cavidad, la presión en esta cavidad derecha, y eso va a producir lo que es un flujo retrógrado. Pero recuerden, no hay que tomarlo esto demasiado literal. No va a existir lo que es un flujo retrógrado como tal. ¿A qué me refiero con flujo retrógrado? Va a existir lo que es un choque, podríamos decir, de presiones. Acá vamos a dibujar con verde lo que ustedes están observando. Fíjense que la circulación del retorno venoso está viajando en sentido ascendente. Pero ese incremento de presión a nivel de la aurícula derecha va a producir lo que es un incremento de presión en esta cavidad, lo cual va a impedir, podríamos decir, que el retorno venoso se lleve de forma efectiva. ¿Sí? Vuelvo a repetirles, no tomen de manera muy literal eso de que existe un flujo retrógrado. Debido a ese incremento de presión, va a existir ese choque de presiones. Es como si ustedes estarían tratando de introducir lo que es volumen dentro de una estructura que ya se encuentra con una presión incrementada. Va a ser prácticamente imposible, ¿sí? Metafóricamente hablando, es como si trataran de introducir 2 litros de agua en una botella que tiene una capacidad de 500 ml. No se puede. Es imposible. ¿Qué es lo que termina sucediendo? Debido a estas diferencias de presiones, existe, entre comillas, ese flujo retrógrado. Y debido a ese flujo retrógrado, ¿qué es lo que sucede con el retorno venoso? Se va a ver impedido, doctores. ¿Sí? Y al verse impedido, bueno, va a seguir, podríamos decir, las características de circulación, pero en sentido retrógrado. Es decir, ese incremento de presión a nivel de la aurícula derecha, ¿dónde se transmite? Se va a transmitir hacia las estructuras yugulares. Y eso es lo que va a producir en el paciente lo que es ingurgitación yugular. Aquí encontramos un signo que lo vamos a estudiar de una forma un poquito más detallada en nuestras clases de semiología, que recibe el nombre de pulso venoso paradójico, o también denominado fenómeno o signo de Kussmaul. Cuando el paciente realiza lo que es una inspiración, recuerden que debería existir un vaciamiento de las estructuras venosas. Pero en este tipo de situación, en vez de que exista vaciamiento de las estructuras venosas, durante la inspiración va a existir lo que es ingurgitación yugular. Recuerden, ¿no? ¿Qué es lo que sucede durante la inspiración? El paciente inspira, se produce lo que es una alteración de la presión intratorácica que va a repercutir sobre el llenado venoso. Recuerden que eso debería producir lo que es un descenso
de llenado venoso. Pero en este caso va a existir un incremento, ¿no? Se produce esa paradoja debido a ese incremento de presión. Entonces, posteriormente, lo que continúa este tipo de alteración es ese flujo retrógrado hacia la estructura hepática. ¿Qué es lo que sucede con el hígado? Se congestiona. Tenemos el denominado hígado congestivo, que es típico de pacientes con insuficiencia cardíaca derecha. Por eso les he mencionado pericarditis constrictiva como causa de insuficiencia cardíaca derecha. Eso va a producir congestión de la estructura hepática. Bueno, hablando a grandes rasgos, existirá lo que es un incremento de la presión a nivel de las venas hepáticas. Y eso a su vez, doctores, condicionará a que exista de la misma forma un incremento de la presión a nivel de la porta. Es decir, en este caso existirá lo que es hipertensión portal. Y todo ese flujo venoso que debería dirigirse hacia lo que es el sistema de la vena cava superior, si vale el término, recuerden, ¿no? Acá lo vamos a dibujar con verde. Ese es el flujo normal que debería seguir, el trayecto normal de la sangre, que debería ser ascendente. Pero debido a ese tipo de alteraciones o cambios de presiones, si vale el término, se estanca lo que es la sangre a nivel intestinal, a nivel de extremidades inferiores y a nivel de la estructura esplénica. Por eso el paciente presenta citis, por eso el paciente presenta edema en miembros inferiores, por eso el paciente presenta lo que es esplenomegalia, por eso el paciente presenta varices esofágicas, por eso el paciente presenta lo que es circulación colateral a nivel abdominal, portocava y cava-cava, porque se invierte prácticamente el flujo debido a estas presiones venosas incrementadas. ¿Sí? Eso que les he mencionado, este proceso fisiopatológico, es frecuente en la cirrosis hepática de tipo alcohólica. ¿Qué es lo que sucede en una cirrosis hepática de tipo alcohólica? Hay algo que cambia acá. Existe la formación de tejido cicatrizal. El paciente consume alcohol y encontramos diferentes etapas de la cirrosis hepática de tipo alcohólica que las vamos a estudiar en su momento, ¿no? Tenemos lo que es la hepatitis alcohólica, tenemos lo que es el hígado graso alcohólico y tenemos lo que es la cirrosis hepática alcohólica. En la cirrosis hepática alcohólica no existe el denominado hígado congestivo. En la cirrosis hepática de tipo alcohólica, lo que existe es atrofia hepática. El hígado se vuelve pequeñito. Y si ustedes recuerdan por sus clases de anatomía, atraviesan, ¿verdad?, estructuras vasculares al hígado. Pero como este hígado se vuelve pequeño, doctores, comprime las estructuras. Va a comprimir las venas hepáticas, va a comprimir la parte intrahepática de la porta y también comprimirá lo que es la porción intrahepática de la vena cava. Ese es el problema. Entonces, debido a esa compresión secundaria de la atrofia, también va a existir lo que es una hipertensión portal que va a desarrollar las mismas alteraciones fisiopatológicas. Ahora, ¿cómo nosotros diferenciamos? En una cirrosis hepática de tipo alcohólica no existe ingurgitación yugular, porque el defecto no es cardíaco, porque el defecto es hepático, ¿sí? En una alteración hepática no va a existir un incremento de presión en la estructura cardíaca y por lo tanto la ingurgitación yugular no es característica. En caso de lo que es una cirrosis hepática de tipo alcohólica, debido a la atrofia, el paciente presentará lo que es un hígado nodular. Esto ya se evidencia a través del examen semiológico, ¿no? Ustedes difícilmente van a poder palpar lo que es un hígado reducido de tamaño, porque ya de por sí un hígado sano, con un tamaño adecuado, es complicado de palpar. Un hígado atrófico es mucho más complicado, pero a la palpación muchas veces ustedes van a sentir que la estructura del hígado cambia completamente. Ya no tiene la superficie lisa, ya no tiene el borde romo, sino lo característico es
que en caso de cirrosis hepática la superficie sea irregular y el borde sea de la misma forma, completamente irregular. En caso de lo que es la pericarditis constrictiva, el hígado incrementa de tamaño, pero sus características morfológicas se conservan. En la cirrosis no. Adelante, Noelia, ¿qué pregunta tiene? Perdón por interrumpir, Doc. Quería pedirle permiso para salir de la clase. Es que se quedó cargando la pizarra y estuve esperando, pero no carga. Listo. Y no veo nada. Chao, Noelia. Bueno, continuamos, ¿no? Doc, ¿cree que pueda repetir lo último? Qué último, tantas cosas Por he favor. hablado. Chao, Noelia. La diferencia, perdón, entre pericarditis congestiva, o sea, nos dijo que el hígado mantiene su morfología o la parte funcional. Bueno, en este caso, la morfología de la estructura hepática, en caso de pericarditis, está conservada, ¿no? A la palpación. Si bien encontramos un hígado incrementado de tamaño, encontramos lo que es un hígado congestivo, encontramos hepatomegalia, la superficie es lisa, el borde es romo. Conserva sus características anatómicas o morfológicas normales. Lo único que nos llama la atención es el incremento de tamaño. En la atrofia encontramos, bueno, en la cirrosis hepática, pero encontramos atrofia, con la formación de lo que es este tipo de lesiones nodulares. Entonces, a la palpación ustedes percibirán lo que es un hígado alterado completamente en su estructura, ¿sí? Con el borde completamente irregular. Y muchas veces tiene un incremento exagerado de la consistencia, puede ser pétrea, ¿sí? Pero debido a la hipertensión portal, que es tan típica en ambas alteraciones, encontramos manifestaciones clínicas que son muy similares. Entonces, ante la duda, lo que nosotros tenemos que hacer es solicitar algunos exámenes complementarios. Y cuando solicitamos justamente el perfil hepático, aminotransferasa de aspartato, alanina, gamma-glutamil transpeptidasa, por ejemplo, los valores de estos se encuentran dentro de parámetros normales en caso de una pericarditis constrictiva. En caso de lo que es una cirrosis hepática, encontramos alteración de estos valores. Adelante, Mario. ¿Cuál es otra duda que tiene? Doctor, yo quería preguntarle, estos cambios que se deben al aumento de la presión en cavidades derechas, ¿no pueden ocurrir también en un derrame pericárdico o en un taponamiento? ¿O son más acentuadas en una pericarditis constrictiva? Estas son más características de una pericarditis constrictiva, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, ahí estamos hablando de lo que es una alteración crónica, que necesariamente tiene que tener lo que es un proceso evolutivo avanzado. Si nosotros hablamos de lo que es un derrame, si nosotros hablamos de lo que es un taponamiento, recuerden que son manifestaciones agudas y que generalmente producen una crisis en el paciente, ¿verdad? Y las manifestaciones clínicas hasta cierto punto pueden ser similares, pero encontrar lo que es hepatomegalia en estas alteraciones como derrame y taponamiento ya no es lo característico. Encontrar, por ejemplo, lo que es un incremento de la presión portal ya no es característico, ¿sí? Porque si nosotros no resolvemos este tipo de cuadros en cuestión de minutos, el paciente fallece, ¿sí? Es de evolución aguda, estas dos alteraciones. En cambio, esta es de evolución crónica. Por eso se producen este tipo de alteraciones hemodinámicas. Adrián, ¿qué otra duda tiene? Doc, tengo dos dudas. Primero, mencionó que existe una hepatomegalia debido a todos estos cambios fisiopatológicos. ¿Y en qué momento se da entonces la atrofia del hígado? No, la atrofia del hígado es típica de la cirrosis, no de la pericarditis. Ah, ya, esa es la diferencia. Exacto. En caso Ya, de una Doc. cirrosis hepática, cirrosis, y en caso de lo que es pericarditis, hepatomegalia. Ah, ya. Y ¿Sí? Doc, mi segunda pregunta es, ¿cómo se va a encontrar la presión arterial en este paciente hipertenso o hipotenso? Porque considerando que la presión venosa es la que está elevada, no sé qué cambio podría o qué implicación tendría la presión arterial. Bueno, en este caso, como existe lo que es restricción del llenado ventricular, existe lo que es una disminución de la presión arterial sistólica.
Eso es lo característico, debido a la restricción del llenado. Entonces, un signo que podemos encontrar es que el paciente va a estar con hipertensión. No, si existe reducción de la presión arterial sistólica, Ah, no hipotensión. podemos decir ligeramente hipotenso, pero no es un dato llamativo. Como les digo, las manifestaciones son inespecíficas. No esperemos encontrar presiones, ¿no?, de 80-50, 70-50, por ejemplo. El paciente manejará presiones de 110, 65, 160, etcétera. ¿Sí? No es un dato llamativo. Bueno, en este caso, miren, ya adelantándonos un poquito, recuerden que cuando hemos hablado de pulso arterial paradójico, es típico de aquellos pacientes con taponamiento cardíaco, ¿sí? Y tenemos lo que es el pulso venoso paradójico, que es el signo de Kussmaul o el fenómeno de Kussmaul. Algunos de sus compañeros en otros grupos han presentado un mnemotécnico, tapón, para hacer referencia a lo que es el pulso arterial paradójico. Ellos nos habían mencionado lo siguiente, ¿no? Ellos decían, bueno, el pulso paradójico no es patognomónico del taponamiento cardíaco ni de la pericarditis constrictiva, porque podemos encontrar en un taponamiento propiamente dicho, podemos encontrar una pericarditis constrictiva, pero también podemos encontrar en lo que son alteraciones respiratorias como las neumopatías obstructivas, una bronquitis, un enfisema, una estenosis laringia, por ejemplo, etcétera. Neumopatía obstructiva, ¿sí? Entonces, algo que nos va a ayudar, ya adelantándonos a nuestras clases de semiología, es lo siguiente. ¿Recuerdan cuáles son las características, ¿no?, del pulso paradójico, pulso arterial paradójico? Vamos a definir. Pulso arterial paradójico, disminución de la amplitud de pulso durante la inspiración hasta la pérdida total de la amplitud. Entonces, complementando un poquito con nuestras clases de semiología, nosotros vamos a encontrar una gráfica típica de este pulso, perdón. Vamos a encontrar una gráfica similar a esta que les voy a dibujar. El paciente presenta lo que es ese tipo de gráfica de amplitud de pulso arterial, ¿sí? Donde lo característico va a ser reducción de la amplitud durante la inspiración y muchas veces el paciente presenta lo que es la pérdida de la amplitud de pulso en este tipo de estadios avanzados, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en caso de un taponamiento cardíaco? Encontramos el pulso paradójico, que es lo característico. ¿Qué es el pulso venoso paradójico? Es el fenómeno de Kussmaul. El paciente inspira y en este caso existe lo que es un llenado venoso que es mucho más intenso. Entonces tomen en cuenta esto que les voy a indicar. ¿Están observando lo que estoy dibujando, doctores? No, doc. A No, ver, doctor. espérenme. No, doctor, no, doc. Permítanme un segundito, vamos a volver a compartir la pizarra. Bueno, a ver, mientras carga la pizarra. Pulso venoso paradójico, incremento o ingurgitación de las venas durante la inspiración, fenómeno de Kussmaul. Entonces, si ustedes semiológicamente, doctores, a ver, esperemos que ahora sí cargue. Permítanme un segundito, voy a tratar de solucionar esto. A ver, vamos a tomar en cuenta lo siguiente, ni modo, voy a tener que utilizar el mouse. No sé qué ha pasado con mi tablet. Si ustedes tienen lo que es un pulso arterial paradójico asociado a lo que es un pulso venoso paradójico, vamos a pensar en taponamiento o en pericarditis constrictiva.
¿Eso qué quiere decir semiológicamente hablando? Disminución de la amplitud de pulso arterial durante la inspiración y un incremento del llenado venoso durante la inspiración. Tenemos esto y pensamos en alteración cardíaca, doctores. Cuando sospechamos en alteración respiratoria, porque recuerden que las neumopatías también son capaces de producir esto. Si ustedes tienen lo que es un pulso, en este caso arterial, paradójico, pero no existe lo que es un pulso venoso paradójico, entonces en este tipo de situación nosotros pensamos que la alteración es de causa respiratoria. En este caso hablaremos de lo que es una neumopatía obstructiva. ¿Sí? Listo. Así de simple. Ahora volvemos a nuestra presentación. Doc, Adelante. ¿qué significaba el círculo con la X? Perdón, se me interrumpió un poco. Ausencia. No Ya, existe. ausencia de, a ver, cuando Pulso hay venoso. pulso venoso paradójico o solo pulso venoso, ¿cómo dijo? No. Pulso arterial paradójico. Ya, Más pulso pulso arterial. venoso. A ver. Pulso arterial paradójico. Más pulso venoso paradójico o taponamiento o pericarditis constrictiva. Ya. Pulso arterial paradójico. En ausencia de pulso venoso paradójico, pensamos en alteración respiratoria. ¿Listo? Ya. Entonces, a la inspección, doctores, observen, encontramos lo que hemos mencionado, ascitis. Podemos observar en este abdomen, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, la circulación colateral. Ya hemos hablado por qué, así que no vamos a mencionar más. Ya sabemos qué alteraciones encontramos a la inspección. Acá encontramos este tipo de circulación colateral, ¿no? Debido a la hipertensión portal se invierte el flujo de muchas arterias, entre ellas las umbilicales, por ejemplo. Bueno, hemos hablado ya también de esto. Miren, pulso rápido e hipotenso, ¿no? Lo que decía su compañero. ¿Qué alteraciones esperamos encontrar con la presión arterial? Como existe restricción del llenado ventricular, lo característico es encontrar hipotensión. A diferencia del derrame y del taponamiento cardíaco, observen que la matidez cardíaca a la percusión, en este caso, es absolutamente normal. Y la matidez no es desplazable, algo que sucede en el derrame y en el taponamiento. Recuerden que existe un signo, ¿no?, que se denomina el signo del desnivel. El paciente presenta derrame. Cuando este se incorpora, por efecto de la gravedad, la sangre se dirige hacia las porciones más declives. Y por eso decimos que la matidez se modifica o se desplaza con los cambios de posición del paciente. Algo que no sucede en la pericarditis constrictiva. Porque recuerden que existe la formación de tejido cicatrizal. Prácticamente ese tejido fibroso va a adherir al corazón hacia lo que es la caja torácica. Y matidez en bases pulmonares porque muchas veces cursa asociado con algunas alteraciones como los derrames pleurales. A la auscultación, corazón rápido, regular, arrítmico, tonos apagados, tercer ruido intenso, seco y precoz en diástole, después del segundo ruido cardíaco. Cuando es tardío y sordo, simula un ruido de galope protodiastólico, un sonido a 3 tiempos. La radiografía ya hemos mencionado, acá podemos diferenciar con otras alteraciones, por ejemplo, radiográficas que habíamos descrito con anterioridad. No observen. Para recordar, en el derrame existe cardiomegalia, debido al derrame. Bueno, cardiomegalia como tal, ¿no? Incremento del área de matidez cardíaca, que es lo correcto. En caso, por ejemplo, de un taponamiento donde existe mayor cantidad de sangre que rodea la estructura cardíaca, encontramos ese signo, ¿no?, que es el denominado signo del cajón o anomalía de Epstein. En cambio, en una alteración como es la pericarditis constrictiva, si ustedes observan, el corazón tiene un tamaño normal. Pero lo que me llama la atención son estas líneas que sugieren lo que es calcificación. ¿Sí? Preguntas, dudas, doctorcitos. Con eso terminamos, ¿no?, lo que es pericarditis. Así que pasamos a estudiar otro tema que también ya lo habíamos estudiado. Adelante. Doc, una ligera pregunta. En el electrocardiograma, ¿cómo veríamos la pericarditis? No existe ningún tipo de manifestación electrocardiográfica que nos oriente al diagnóstico de lo que es una pericarditis constrictiva, ¿sí? Pero muchas veces nosotros podríamos encontrar lo que es una disminución de voltaje del complejo QRS.
que no es un dato, pero para nada llamativo, que me sugiere el diagnóstico de pericarditis constrictiva. La forma de realizar el diagnóstico de pericarditis constrictiva es a través de los estudios semiológicos, de las manifestaciones clínicas que presenta el paciente. Podemos utilizar otros estudios adicionales acá, ¿no? Lo que es una placa radiográfica de tórax, podemos utilizar lo que es una tomografía, podemos solicitar lo que es una ecocardiografía. Pero el electrocardiograma, sinceramente, no ayuda en nada. ¿Sí? Gracias, Doc. Bueno, entonces continuamos. Observemos, hablamos de lo que son trastornos de la circulación arterial. En este caso, doctores, vamos a hacer referencia a lo que es la hiperlipidemia. Cuando hablamos de hiperlipidemia, hacemos referencia a lo que es un incremento en la concentración de lípidos en sangre. Y cuando hablamos de estos lípidos, observen, vamos a encontrar valores superiores a los 200 miligramos sobre decilitro. No tenemos que confundir con lo que es hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia. Ese término, hiperlipidemia, engloba en conjunto la concentración de triglicéridos, fosfolípidos y colesterol, que no son malos del todo, porque si ustedes recuerdan sus clases de bioquímica, cada uno de estos componentes tiene lo que es una acción fundamental, ¿no?, dentro de nuestro órgano. Los triglicéridos, por ejemplo, bueno, se encargan de lo que es la formación de energía. Los fosfolípidos, por ejemplo, tienen gran importancia porque muchas veces forman parte de otras estructuras como las membranas lipídicas, por ejemplo, al igual que los triglicéridos. Los fosfolípidos, incluso en conjunto con los triglicéridos, son importantes porque también forman parte de la generación de estructuras que forman parte del sistema nervioso central, como las vainas de mielina, por ejemplo, ¿sí? Y cuando hablamos de colesterol, el colesterol de la misma forma, podríamos decir que no está compuesto por ácidos grasos, pero se sintetiza, ¿no?, a partir de ácidos grasos. Y es sumamente importante en diferentes factores. Uno de ellos es que promueve la formación de hormonas, y eso lo vamos a ver en fisiopatología 2, ¿no? Un ejemplo de esto, las hormonas andrógenas, por ejemplo. Cuando hablamos de lo que es un incremento en la producción de lípidos, ya estamos observando acá, ¿no? Existe lo que es un riesgo de que el paciente desarrolle lo que es aterosclerosis, infarto agudo de miocardio o un evento cerebrovascular. Y esto está en relación proporcional a los valores. ¿A qué me refiero? Si nosotros tenemos una persona con 200 miligramos sobre decilitro, podríamos decir que el riesgo es mínimo, ¿sí?, o prácticamente nulo en algunos casos, tomando en cuenta otras características como factores de riesgo asociados. Pero si es que existe un incremento, supongamos 240, por ejemplo 300, por ejemplo 500, por ejemplo 1000, entonces entre más grande sea la concentración de lípidos en sangre, obviamente el riesgo será mayor. En este caso vamos a hacer referencia a lo que es el colesterol. ¿Listo? Bueno, ¿cómo nosotros clasificamos las lipoproteínas? Clasificamos las lipoproteínas en lo que ustedes están observando en este caso, ¿no, doctores? Tenemos lo que son las lipoproteínas de muy baja densidad. Tenemos, por ejemplo, las lipoproteínas de densidad intermedia, las de baja densidad y las lipoproteínas de alta densidad, ¿sí? Y bueno, tenemos otro grupo que se denominan kilomicrones. ¿Recuerdan cuáles son las funciones de las lipoproteínas de muy baja densidad? Transportar triglicéridos. Sí, listo, ¿no? Lo que dice su compañero. Transportan triglicéridos. ¿Cuál será la función de las lipoproteínas de baja densidad? Transporta lo que es colesterol. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es por eso que nosotros hemos aprendido en nuestras clases de bioquímica que estas lipoproteínas de baja densidad son consideradas como colesterol malo.
o grasas malas, ¿verdad? Porque una transporta triglicéridos y la otra transporta lo que es colesterol. ¿Y qué es lo que sucede con las lipoproteínas de alta densidad? Son el A ver, colesterol doctor. bueno, por lo que Contienen llaman Son las las que colesterol sacan bueno, el ¿no? colesterol del hígado. En este caso contiene, podríamos decir, lo que es un gran porcentaje de proteínas. Y lo que decía su compañero, tiene esa función principal. Es capaz de sacar, ¿no? Utilizando las palabras de Adrián, el colesterol del hígado. Entonces debería existir lo que es una conversión adecuada de lipoproteínas de baja densidad en lipoproteínas de alta densidad para que exista lo que es una podríamos decir, eliminación adecuada de este tipo de componentes. Cuando hablamos de la etiología, que es capaz de producir variaciones en las concentraciones de estas lipoproteínas, podemos decir que es multifactorial. Con multifactorial entendemos que existen varias causas que son capaces de producir estas alteraciones. Sin embargo, podemos clasificar en dos grandes grupos. Tenemos lo que es la hipercolesterolemia primaria, que alguna vez ya habíamos mencionado, por ejemplo, ¿sí? Y tenemos lo que es la hipercolesterolemia secundaria. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de lo que es la hipercolesterolemia primaria, podríamos decir que es un defecto autosómico dominante. Y en este caso, si ustedes observan la definición, existe un incremento de colesterol, pero que es totalmente independiente del estilo de vida del paciente. ¿Sí? Ese tipo de alteración, doctores, nosotros lo podemos encontrar en aquellas personas que son jóvenes, por ejemplo, en aquellas personas que son delgadas, en aquellas personas, bueno, que tienen una dieta adecuada. Les pongo el siguiente ejemplo. Hace algún tiempo atrás, hace 2 años aproximadamente, he tenido la oportunidad de, bueno, atender a un paciente que se dedicaba al fisicoculturismo de forma profesional. Era una persona que realizaba actividad física todos los días. Era una persona que tenía una dieta estricta, ¿sí? Era una persona que no tenía ningún tipo de hábito, por ejemplo, inadecuado, no consumía alcohol, no fumaba. Como les digo, tenía una dieta que era a base de proteínas, de fibra, etcétera. Sin embargo, esa persona, yo he tenido la oportunidad de conocerle, porque he asistido por presentar un cuadro crítico. Paciente joven, 30 y tantos años de edad. ¿Y cuál era el cuadro crítico? Asistió por presentar una angina. Y hemos llegado al diagnóstico de lo que es infarto en este paciente. Estaba infartando nuestro pacientito. Sí, sus micrófonos, por favor, doctores. Ese paciente se encontraba infartando a una edad temprana. Imagínense, 30 y tantos años, 32, 34 años. Paciente joven, sin factor de riesgo asociado. Y eso es lo que usualmente sucede, doctores, en este tipo de alteraciones. No existe ningún factor de riesgo asociado, no se encuentra en relación con el estilo de vida, pero el paciente desarrolla este tipo de alteración. ¿Y por qué desarrolla este tipo de alteración? Porque en este caso, una característica importante es que el paciente presenta lo que es un defecto en un receptor. Y este receptor justamente se denomina receptor para lipoproteína de baja densidad. Entonces, recuerden que las lipoproteínas de baja densidad es lo que nosotros denominamos colesterol malo. Y las lipoproteínas de baja densidad, bueno, según lo que hemos hablado hace algunos momentos, se consideran los principales transportadores de colesterol. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que existe, por ejemplo, dentro del proceso fisiopatológico? Estas lipoproteínas de baja densidad son retiradas, son sacadas de nuestro sistema circulatorio por estos receptores que les he mencionado.
Y muchas veces otras células intervienen, por ejemplo, en lo que es su eliminación, como los monocitos y los macrófagos, que vamos a hablar enseguida de estos, ¿no? Pero en un gran porcentaje, en un 70%, las lipoproteínas estas se eliminan por esta vía dependiente del receptor, ¿sí? Y el 30% restante a través de lo que es un proceso que se denomina endocitosis, que es llevado a cabo por los monocitos y por los macrófagos. ¿Qué es la endocitosis? Es la fagocitosis prácticamente, ¿no? De estas moléculas de colesterol. Para que ustedes entiendan de mejor manera, este proceso del cual les estoy hablando tiene, podríamos decir, bueno, lugar a nivel de la estructura hepática. Y les pongo el siguiente ejemplo metafórico para que comprendan de mejor manera. ¿Qué es lo que sucede en una alteración primaria? Algo importante. Recuerden que el colesterol depende en un 70% de ese receptor. Gracias a ese receptor se elimina. Entonces hablamos de esta metáfora. Vamos a suponer que los carros basureros que pasan por nuestra ciudad son los receptores. Y la basura que nosotros producimos hacen referencia a las lipoproteínas de baja densidad, que recuerden son aquellas responsables de transportar más del 70% del colesterol. ¿Qué pasa si no pasa el carro basurero por nuestras casas a recoger nuestra basura? Nos han bloqueado otra vez los autoconvocados y no están trabajando los del servicio municipal. Ahora se ha puesto de moda, ¿no? Bloquear el botadero. Desayuno escolar, bloqueamos el botadero. Hasta de otras regiones vienen a bloquear. Personas de Capinotas y Pecipes acá a bloquear el botadero. ¿Sí? Se acumula basura. Listo, así de simple. El receptor es el carrito basurero. Entonces, este tipo de alteración primaria, doctores, justamente se caracteriza por eso, porque existe lo que es una disminución en la síntesis de ese receptor. ¿Y dónde se produce ese receptor? A nivel de la estructura hepática. Entonces, como no existe el receptor, no se eliminan las lipoproteínas de baja densidad y estas se van acumulando. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Bueno, lamentablemente existe lo que es otra alteración fisiopatológica que va a estar mediada por los leucocitos, por los macrófagos, por los monocitos, que van a ser capaces de producir una reacción inflamatoria y ya sabemos a qué conlleva eso, ¿no? A lesión endotelial, lesión supraendotelial, la activación de la cascada de coagulación, el depósito de fibrina, fibrógeno, colágeno y eso obstruye de forma completa lo que es el vaso arterial. Que más adelante vamos a hablar de esto. ¿Sí? Ahora, eso es lo que sucede en una alteración primaria. Y esa alteración primaria, doctores, puede clasificarse en dos tipos. Podemos tener una alteración que es homocigótica y podemos tener otra alteración que se denomina heterocigótica. Cuando hablamos de la alteración heterocigótica, podríamos decir que es la variable menos grave, pero igual sigue siendo grave, porque las concentraciones de lipoproteína de baja densidad son capaces de superar los 250 miligramos sobre decilitro. Fácilmente llegan a 300, 400 y 500. Y si ustedes han prestado atención a lo que les he mencionado, la gravedad de las alteraciones está relacionada proporcionalmente al incremento de este colesterol. En cambio, cuando hablamos, por ejemplo, de la variante homocigótica, la concentración de las lipoproteínas de baja densidad llega a superar el gramo sobre decilitro, es decir, los 1000 miligramos. Y obviamente las alteraciones en este tipo de pacientes pueden ser mucho más graves. ¿Sí? Observemos, por ejemplo, y es algo llamativo en este paciente que les estoy mencionando. Bueno, observen, resumiendo, el proceso fisiopatológico es de base genética. El defecto se encuentra en los receptores. Eso produce lo que es este tipo de hipercolesterolemia y es un defecto autosómico dominante. ¿Sí?
Recuerden que el colesterol se elimina en un gran porcentaje por los mecanismos dependientes del receptor. Y en este caso, como no se eliminan, existe la formación de este tipo de alteraciones en piel que reciben el nombre de xantomas cutáneos. Algo que me llamó la atención en este paciente que estaba infartando, joven, fisicoculturista, sin ningún tipo de factor de riesgo asociado, era la presencia de este tipo de lesiones en piel. Bueno, yo ni siquiera me hubiera dado cuenta. Cuando tengo la oportunidad de interrogarlo, veo en el párpado una lesión similar a la que les estoy mostrando acá. Entonces reviso sus pliegues en el codo, en las rodillas, que son los lugares donde con frecuencia se manifiesta esto. Y en la rodilla he encontrado este tipo de alteraciones, ¿sí? Y él me dice, yo le pregunto, ¿no? ¿Y esto desde cuándo tiene? Me dice desde hace un año aproximadamente. Era un caso un poquito inusual porque generalmente se presenta este tipo de manifestaciones en edades tempranas, 15 años, 17 años, 20 años, y muchas veces desarrollan, ¿no?, este tipo de manifestaciones clínicas, infartos, etc. Seguramente alguna vez van a escuchar hablar, tenía 20 añitos, era deportista, no fumaba, no consumía alcohol, pero ha muerto de un infarto. ¿Por qué será, no? Una de las causas es esta, de las muchas que hemos hablado, ¿no? De los trastornos de frecuencia y conducción, de la miocardiopatía restrictiva, etc. Una de las causas puede ser esta. Hace un año me han aparecido estas verrugas. Él lo ha mencionado así, como verrugas, pero no eran verrugas. Eran los denominados xantomas cutáneos, que es típico de un cuadro hipercolesterolemia, ¿sí? Él nos dice, he intentado someterme a algún procedimiento quirúrgico, lo he tratado de eliminar con láser, pero vuelven a aparecer. Son 4 o 5 veces que ya me he sometido a este procedimiento. Bueno, por la profesión que tengo, no puedo tener este tipo de defectos, entonces los elimino y vuelven a aparecer. Algún médico por allí me dijo que se trataba de una enfermedad de transmisión sexual, pero bueno, soy cuidadoso con mis parejas sexuales. Tampoco está relacionado, ¿no? ¿Qué cosa siempre hará el paciente para que le aparezcan verrugas en las rodillas? Imposible que esté relacionado con lo que es una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, en este caso, hemos llegado al diagnóstico de lo que es hipercolesterolemia primaria. Es frecuente. Ojo, no es típico el xantoma cutáneo de una alteración primaria. Es más frecuente en la primaria, sí, pero también podemos encontrar en una hipercolesterolemia secundaria. Observen, cuando hablamos de hipercolesterolemia secundaria, algo que les había mencionado ya con anterioridad, es debido a un exceso calórico. Ya depende en este caso del estilo de vida que tiene el paciente. Como ustedes observan, en caso de que exista este tipo de alteración secundaria, la obesidad, el consumo exagerado de alimentos, pacientes que presentan lo que es diabetes mellitus, y en este caso, bueno, existe lo que es un incremento de las lipoproteínas de muy baja densidad. Ya sabemos cuál es, ¿no?, la característica. Existe lo que es un incremento en la concentración de triglicéridos. Y existe lo que es una conversión intensa de lipoproteínas de muy baja densidad en lipoproteínas de baja densidad. Entonces, laboratorialmente, doctores, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar? Encontraremos un incremento de triglicéridos y también encontraremos lo que es un incremento de colesterol. Eso es lo más característico de este tipo de alteración. Bueno, otra vez les pongo el ejemplo metafórico de qué es lo que sucede en este tipo de alteración. Observen, existe lo que es una disminución de los receptores y por lo tanto una disminución en la eliminación de las lipoproteínas de baja densidad. Para que ustedes tomen en cuenta qué es lo que sucede. A diferencia, ¿no?, de la primaria, donde existe una disminución en estos receptores o una ausencia de estos receptores. En este caso podríamos decir que la funcionalidad se ve afectada. A eso me refiero con disminución. Y su funcionalidad se ve afectada porque el incremento
del exceso calórico del paciente produce lo que es este tipo de alteración. Entonces acá les pongo el siguiente ejemplo para que logren comprender. Es una suposición, ¿sí? Vamos a suponer que la relación entre un receptor y una molécula de lipoproteína de baja densidad es 1 y 1. Vamos a suponer que un receptor tiene que unirse a una molécula y de esta forma la va a eliminar. Pero ¿qué pasa cuando el paciente come gran cantidad de alimentos, especialmente grasas trans? La relación va a incrementar. En este caso vamos a decir, supongamos, va a ser 10 a 1. Entonces, se va a unir ese receptor solamente a una molécula. Y van a quedar, en este caso, 9 libres que se acumulan. Les pongo el ejemplo metafórico nuevamente. Tenemos el carrito basurero. Nos han bloqueado otra vez los autoconvocados. La ciudad se encuentra llena de basura. Si ustedes han visto, existen montañas y montañas de basura. Si alguna vez han pasado, cuando nos bloquean el botadero por el estadio Félix Capriles, se han debido dar cuenta que literalmente hay montañas de basura que están siendo acomodados, ¿no? por camiones, por palas mecánicas, etc. Bueno, nos hacen el favor estos señores de desbloquear, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacen los carros basureros? Trabajan a 100 por hora. Trabajan durante una semana continua sin descansar para tratar de eliminar la basura. Pero en este caso, si ustedes se dan cuenta, ha existido lo que es una gran acumulación. No van a poder eliminar la basura en cuestión de horas, como suelen hacerlo por las madrugadas. Les toma 3, 4, 5, 6, 7 días eliminar toda la basura de las calles. Algo similar sucede acá. La cantidad de basura ha excedido, podríamos decir, la capacidad funcional del receptor. Entonces, esa grasa, ese colesterol que no se une a este receptor, queda almacenado en nuestro organismo. Y por eso uno tiende a engordar. Recuerden lo que hemos visto en dietas, recuerden lo que hemos visto en constitución, ¿no? Si un paciente es gordito, gordita, bueno, no es gordito y gordita porque tenga los huesos anchos. Es porque tiene un exceso en el aporte calórico. Y eso ya se considera lo que es un factor de riesgo. ¿Listo? Ahora, observen, ¿no? Dietas ricas en triglicéridos y grasas saturadas aumentan la síntesis de colesterol y suprime la actividad de las lipoproteínas de baja densidad. Eso es importante, y hablando dentro de lo que es el tratamiento dietético, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que ver en este caso diabetes como factor de riesgo para que el paciente incremente de peso? Algo que ustedes han visto, seguramente, doctores, es que un paciente diabético muchas veces presenta lo que es un incremento de peso. ¿Alguna vez se han preguntado por qué? Porque no existe el buen metabolismo de la glucosa y esta se va acumulando como glucógeno y bueno, esto posteriormente se llega a acumular como tejido adiposo. Hasta allí podría ser, ¿no? Miren, vamos a poner el siguiente ejemplo. Cuando una persona, adelantándonos un poquito a diabetes, que lo vamos a ver en fisiopatología 2, tiene 3 estados la diabetes, tomando en cuenta lo que son las concentraciones de glucosa en sangre. Tiene un estado de hipoglucemia, tiene un estado de normoglucemia, pero lo más característico es el estado de hiperglucemia, ¿sí? ¿En qué pacientes nosotros encontramos un estado de hipoglucemia? En aquellos pacientes que han sido diagnosticados con diabetes y que exceden la dosis de su fármaco. Eso ocasiona hipoglucemia. O cuando exageramos muchas veces en el tratamiento del paciente, ¿no? Cuando somos estrictos con la dieta del paciente, cuando somos muy estrictos en el control, por ejemplo, de los niveles de glucosa, y cuando le pedimos al paciente de forma estricta también que realice lo que es actividad física intensa. En esos casos el paciente presenta lo que es hipoglucemia. Un estado de normoglucemia es el ideal.
porque esto me indica lo que es un buen control metabólico a través de la actividad física, a través de la dieta y a través del tratamiento farmacológico. Pero lo llamativo es el estado de hiperglucemia, porque es la forma en la cual diagnosticamos diabetes en el paciente, ¿no? Entonces, ese incremento de glucosa en sangre, doctores, es capaz de inhibir la función de ese receptor para las lipoproteínas de baja densidad. Y ya sabemos a qué conlleva eso, ¿sí? Si el paciente presenta un estado de hiperglucemia, inhibe ese receptor y ese receptor obviamente, bueno, deja de trabajar y en este caso existe lo que es mayor acumulación. No volvemos a lo mismo. Una dieta rica en triglicéridos y en grasas saturadas incrementa la síntesis de colesterol y suprime la actividad de este receptor. Es por eso que en el paciente diabético nosotros otorgamos lo que es una dieta baja en triglicéridos, baja en grasas saturadas para evitar la hipercolesterolemia. Y además disminuimos las concentraciones de glucosa a través de la dieta, actividad física y ejercicio para evitar que se suprima ese receptor. ¿Sí? Esto es importante. ¿Cómo diagnosticamos? Algo que les había mencionado en las clases de semiología es que debemos abandonar la idea de que un paciente delgado es un paciente sano y de que un paciente obeso es un paciente enfermo. Generalmente un paciente delgado es sano. Generalmente un paciente obeso está enfermo. Pero recuerden que no siempre sucede esto, ¿no? Un paciente delgado, les había mencionado, puede ser delgado por falta del aporte de nutrientes. Y si recuerdan lo que es valoración nutricional, no solamente nos basamos en el biotipo de un individuo, ¿sí? En las medidas antropométricas, sino también nos basamos en lo que son los estudios bioquímicos. Les he puesto el ejemplo. Puede ser que una persona delgadita presente algún tipo de defecto o alteración nutricional. Y una persona gordita, bueno, presente lo que es una nutrición adecuada, porque bioquímicamente no encontramos nada en este tipo de individuos. Sin embargo, la obesidad, recuerden, ya se considera lo que es un factor de riesgo, ¿no? No hay que confundir estos términos. Entonces, el diagnóstico, doctores, es a través del examen laboratorial. Recuerden el ejemplo del paciente físico-culturista. ¿Cuál será la causa de su infarto? Y les pongo acá el siguiente ejemplo. ¿Qué es lo que han pensado mis colegas? Este le mete algo. Ha consumido algo. Que infarte teniendo ese tipo de estilo de vida no es normal. ¿Sí? Bueno, estaban equivocados, ¿no? Porque causas hay varias. La que hemos hablado, la hipercolesterolemia primaria, por ejemplo. Lo que han pensado ellos ha sido eso. Se ha metido alguna droga. Seguramente para incrementar su masa muscular, seguramente para rendir más. Pero la causa de su infarto era una hipercolesterolemia primaria. ¿Sí? No ha consumido nada mi paciente. Ponemos el ejemplo del paciente gordito. ¿Cómo es gordito? Bueno, ya sabemos, ¿no? No elimina, en este caso, estas lipoproteínas se acumulan. Y la única forma de diagnosticar que sufre de un estado de hipercolesterolemia es también a través del examen laboratorial. Entonces, no nos vamos a basar en el biotipo. Necesariamente, lo único que hace el diagnóstico de este tipo de alteración es el examen bioquímico. Y acá tenemos unos parámetros, ¿no? Si nosotros encontramos lo que es un incremento de colesterol total, más de 200 miligramos sobre decilitro, realizamos el diagnóstico de hipercolesterolemia. Y recuerden, si es que existe un incremento en la producción de lipoproteínas de baja densidad, disminuyen las lipoproteínas de alta densidad. Entonces, nuestro objetivo terapéutico será incrementar las lipoproteínas de alta densidad y obviamente, al existir lo que es un incremento en la producción de las lipoproteínas de alta densidad, automáticamente disminuye la concentración de lipoproteínas de baja densidad. El tratamiento, doctores, se basa en dos pilares fundamentales. Cambios en el estilo de vida, lo que es actividad física y dieta, y el segundo, tratamiento farmacológico. Ya hemos hablado de dietas. El tipo de dieta que le otorgamos a este tipo de pacientes es una dieta hipolipídica. Y acá tenemos, ¿no? Un ejemplo.
carbohidratos 50-60%, ¿sí? Yo bajaría también lo que es la cantidad de carbohidratos por lo que su compañero ha mencionado, ¿no? ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en este tipo de situaciones? Especialmente en el paciente diabético. Y especialmente en el paciente diabético, yo bajaría un poquito la cantidad de carbohidratos, porque los carbohidratos son almacenados en el hígado a manera de glucógeno y salen al torrente sanguíneo ya a manera de lo que es glucosa. Y ya sabemos cuál es el problema de esto, ¿no? Que puede inducir a lo que es una inhibición de la funcionalidad del receptor de lipoproteína de baja densidad y puede producir este tipo de alteraciones. Pero generalmente utilizamos esa concentración, 50%. Grasas en este caso totales de un 25 a 35%. Solamente que las grasas saturadas, menos del 7%, las monoinsaturadas, menos del 20%, las poliinsaturadas, menos del 10%, y las grasas trans, menos del 1%. ¿Listo? Proteínas, bueno, conservamos las proteínas, observen, 15 a 20%, ¿no? Y fibra soluble. Ahora, dentro del tratamiento, ya adelantándonos un poquito, tenemos diferentes objetivos. Y estos objetivos, doctores, están en relación a los factores de riesgo asociados. Muchas veces pasamos por alto este tipo de recomendaciones. Fíjense, como médicos, yo les comento, tengo algunos colegas por allí. Bueno, y estos colegas son complicados, ¿no? Que se encuentran muy conformes cuando reducen los valores por debajo de 200, ¿sí? Pero se olvidan de algo, de los factores de riesgo. Y prácticamente todos los días peleamos con estos colegas. A ver, en este caso, si mi paciente no tiene factores de riesgo, yo estoy feliz si alcanzo reducciones de lipoproteínas de baja densidad por debajo de 160. Ese va a ser mi objetivo terapéutico. No me voy a conformar con valores iguales a 200. Cuando hablo de 2 o más factores de riesgo, obesidad, paciente que fuma, hipertenso, etc., yo tengo que descender mucho más las lipoproteínas de baja densidad. 130 miligramos sobre decilitro. Y si existen factores de alto riesgo, como por ejemplo diabetes, como por ejemplo el antecedente de un evento cerebrovascular, como por ejemplo el antecedente de un infarto de miocardio, como es de alto riesgo, menos de 70. ¿Sí? Eso es lo que yo tengo que hacer, doctores. Tengo que tomar en cuenta los factores de riesgo para determinar cuál es mi objetivo terapéutico. Muchas veces basta con la dieta para alcanzar este objetivo, pero otras veces no. Entonces, cuando no se puede alcanzar lo que es el tratamiento o el objetivo terapéutico, perdón, con lo que es el tratamiento dietético, utilizamos lo que son fármacos. En este caso, estos fármacos adecuados para tratar la hipercolesterolemia, podemos decir que se dividen en 5 grupos. Las estatinas, por ejemplo, ¿sí? Tenemos las resinas de unión con ácido biliar, tenemos los fibratos, tenemos los inhibidores de la absorción de colesterol y los derivados del ácido nicotínico, como la niacina. Especialmente utilizamos estos 3 grupos: estatinas, resinas y ácido nicotínico. Bueno, no nos interesa tanto la farmacología, porque eso lo verán en sus clases de farmacología para tal, pero vamos a hablar, ¿no? Un poquito del mecanismo de acción. Bloquea la síntesis hepática de colesterol, las estatinas, ¿sí? Y por lo tanto disminuyen la concentración de lipoproteínas de baja densidad y triglicéridos e incrementan la producción de lipoproteínas de alta densidad. Las resinas de unión con ácido biliar, fíjense, bueno, producen lo que es un secuestro intestinal de ácidos biliares y debido a esto reducen las lipoproteínas de baja densidad, aumenta la eliminación de colesterol
y generalmente se utilizan de forma combinada con las estatinas. Y cuando hablamos del ácido nicotínico, como la niacina, bloquea la síntesis y liberación de lipoproteínas de muy baja densidad. Entonces le pega, ¿no?, al inicio del proceso fisiopatológico. Si bloquea la síntesis y liberación de lipoproteínas de muy baja densidad, entonces evita lo que es la producción de lipoproteínas de baja densidad. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas que tengan hasta acá? Ninguna. Hablamos de aterosclerosis entonces. Bueno, cuando hablamos de la aterosclerosis, hacemos referencia a lo que es la acumulación de, bueno, su engrosamiento, ¿no?, de las arterias. Estas se endurecen, pierden lo que es su elasticidad. Y es debido a la arterioesclerosis, que es la acumulación de estas placas, ¿no?, de ateroma a nivel de la capa íntima o de la parte interna de las arterias. Puede tener diferentes presentaciones. Generalmente inicia como una estría. Posteriormente existe lo que es la formación de una placa ya de ateroma como tal. Y bueno, posteriormente existe lo que es la formación ya de un proceso obstructivo total. Estas dos últimas que les he mencionado son aquellas que son causantes de este tipo de alteraciones como los infartos. Cuando hablamos de la patogenia, miren, existe, ya sabemos por qué existe acumulación de grasa, ¿no?, dentro de lo que es la pared arterial, por estas alteraciones que acabamos de mencionar, ¿no?, la hipercolesterolemia primaria o la secundaria. Entonces se desarrollan este tipo de plaquitas en la luz de la arteria. Recuerden lo que hemos mencionado. Van a tratar de eliminarse por estos mecanismos dependientes del receptor o debido a lo que es la endocitosis, que va a estar mediada en este caso por lo que son los macrófagos y los monocitos. Pero si ustedes recuerdan algo que habíamos mencionado, miren, los macrófagos se van a encargar de producir lo que es inflamación. Y al existir lo que es inflamación, doctores, ustedes recordarán, existe lo que es la liberación de mediadores inflamatorios, interleucinas, citocinas, factor de necrosis tumoral, etc. Eso va a originar este proceso inflamatorio, lo que es lesión endotelial o lesión lo que es subendotelial. ¿Cuál es el problema de este tipo de alteración, doctores? Este tipo de células, que son los macrófagos, bueno, a través de ese intento de fagocitosis, van a oxidar a las lipoproteínas de baja densidad mediante la producción de radicales libres. Y esa lipoproteína de baja densidad que se encuentra oxidada, podríamos decir que es la responsable del daño endotelial. Entonces, al existir lo que es mayor lesión o mayor daño endotelial, existe lo que es agregación plaquetaria. Y de esa forma va creciendo lo que es la plaquita esta. Además, bueno, que la agregación plaquetaria, el depósito de fibrina, la misma función, por ejemplo, de los macrófagos, van a inducir a la aparición de factores de crecimiento. Que en este caso, bueno, van a producir lo que es un mayor depósito de la matriz extracelular en este tipo de lesiones. Se va a formar esa plaquita inestable que les había mencionado en caso de un infarto, que muchas veces se rompe debido a la turbulencia del flujo sanguíneo. Entonces se rompe esa plaquita y ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, a nivel endotelial? Existe la formación de una úlcera hemorrágica. Esta placa se va a encontrar muy bien adherida a lo que es el endotelio, pero debido a la turbulencia se rompe y sangra posteriormente. Y recuerden, ¿qué es lo que sucede en este tipo de situación? Existe lo que es la activación de la cascada de coagulación. Existe mayor agregación plaquetaria, existe lo que es mayor depósito de fibrina, existe lo que es mayor depósito de colágeno y esa placa se endurece y eso origina
gran potencial trombogénico. Y ya sabemos, ¿no? Cuando hablamos de potencial trombogénico, existe la formación de estos trombos que pueden migrar hacia otras regiones del cuerpo y producir manifestaciones clínicas dependiendo qué región afecte. Bueno, como factores de riesgo lo pasamos rapidito: hipercolesterolemia, la coronariopatía crónica, sexo masculino, tabaquismo, alcohol, obesidad, grasa visceral, los eventos cerebrovasculares y la hipertensión arterial. Esta prácticamente es el resumen, ¿no?, que acabo de mencionarles. Lesión endotelial, acumulación de lípidos y formación de placas. Ahora, bueno, las manifestaciones clínicas, no vamos a hacer mucha referencia a esto, pero depende de qué órgano se encuentre alterado. En caso de que exista la formación de este tipo de alteraciones en corazón, entonces encontraremos manifestaciones clínicas típicas de un infarto. Si la alteración, por ejemplo, esta se produce a nivel cerebral, entonces encontraremos manifestaciones clínicas típicas, por ejemplo, de un evento cerebrovascular, isquémico o hemorrágico. Si esta alteración se encuentra a nivel intestinal, encontraremos el denominado infarto mesentérico. Si es que afecta a la arteria renal, existirá lo que es un infarto renal, que clínicamente se caracteriza por lo que es el desarrollo de una insuficiencia renal aguda. Entonces, fíjense que las manifestaciones clínicas son grandísimas en estos pacientes. ¿Listo? Y nada más, dudas, preguntas. Doc, pero recuerdo que cuando pasaba todo esto y venía la cascada inflamatoria, había el reclutamiento, la quimiotaxis y demás, los macrófagos en su intento de fagocitar este tejido y estas, bueno, placas de teloma, se volvían células espumosas, quedándose en la periferia de los vasos. O creo que Bueno, en un proceso inflamatorio como tal es lo correcto, ¿no? Pero en este caso, debido a lo que es la liberación de radicales libres, como les he mencionado, oxida a la lipoproteína de baja densidad y esta se vuelve tóxica para el endotelio. ¿Sí? Y esto hace que se incremente la lesión endotelial y por eso produce ese tipo de úlceras hemorrágicas a nivel endotelial. ¿Sí? Eso es lo que produce a nivel de esta estructura. ¿Qué más? Y esos radicales libres que se van a liberar o sea, van a causar el estrés oxidativo para poder degradar todo esto, pero puede llegar a afectar a las células endoteliales. Claro, ¿no? Por eso decimos que es tóxica para el endotelio y tiende a producir lo que es mayor lesión. Ah, ya, gracias, ¿no? ¿Qué más, doctores? Doc, Doctor, una pregunta, disculpe. Adelante. Mi compañera primero. gracias. Doc, si hay, tengo un tío que tiene elevado triglicéridos, que está a 250 miligramos de decilitros y colesterol a 230, y él en las noches suda un montón, hiperhidrosis. ¿Es normal? Bueno, Y no, está no es cumpliendo normal, ¿no? No es y está normal. cumpliendo la dieta, Perdón, ¿cuál es su duda? ¿Qué pasa con la dieta? que es normal, le digo, y está cumpliendo con el tratamiento, pero según el doctor, o sea, no le dice nada. Bueno, no, no es normal, ¿no? Es gordito su tío. Sí, Debe doc. ser, ¿no? Puede ser que presente este tipo de sudoración profusa en la noche debido a lo que es la dificultad respiratoria. Tendríamos que realizar lo que es un examen físico detallado, ¿no? Generalmente eso es lo que sucede en los pacientes obesos, por ejemplo, ¿no? La sudoración debido al exceso de peso que tienen como tal. Pero no está en relación en este caso, digamos, con este tipo de alteraciones. Ah, ya, o sea, es otro problema. No puede Porque ser otro, exactamente, sí. o sea, otro problema, doctora, no, sino el mismo estado de obesidad te está condicionando a esto, ¿no? Un paciente obeso ya de por sí presenta no solamente lo que son alteraciones cardíacas, sino también alteraciones respiratorias. Entonces, el simple hecho de ser obeso, bueno, modifica la respiración, modifica lo que es su eh, sistema cardiovascular.
Entonces, yo te aseguro que lo más probable es que debido a la obesidad tenga este tipo de sudoración intensa por las noches, ¿no? Por su modificación de su respiración como tal, ¿sí? Obviamente, para tratar esto, el paciente tiene que disminuir de peso. Gracias. ¿Qué más, doctores? Doc, una pequeña duda. Adelante. Una amiga, que bueno, ya es médico, me estaba comentando que una vez le tocó precisamente unos pacientes infantiles que le dio por tomar ya signos vitales a una consulta rutina y que tenían hipertensión, pero que ya tenían sobrepeso. A ellos también consideramos, ya que era de edad temprana, son unos 12 años, me dijo unos 9, dos hermanos, con un sobrepeso considerable. Pero ahí consideramos que sería una causa primaria o secundaria por la edad. ¿Causa de qué? ¿De la hipertensión como tal? Sí, porque, o sea, bueno, cierto, de la hipertensión como tal, porque no hubo una... Porque creo que también le pidió después los valores y se veía un tanto elevado, digamos, el colesterol, pero no para decir cierto. Creo que me confundí un poco, Doc. En este Disculpe la caso, molestia. por ejemplo, si hablamos de lo que es hipertensión, solamente por ese tipo de antecedentes que usted acaba de mencionar, un poquito complicado, ¿no? Establecer si es primario o secundario la hipertensión arterial. Lo más probable es que esté relacionado con su estilo de vida, ¿sí? Si Sí, son perdón, me niños enredé que entre otros temas, presentan, Doc. bueno, sí, pero aprovechando ya que vamos a tocar entre poquito lo que es hipertensión, la causa puede ser en este caso secundaria, lo que es su cuadro de obesidad, ¿sí? Puede ser. ¿Qué más? Independiente de la edad, porque digamos, al ser edad muy temprana. Independientemente de la edad, como le dije, Mm, tenemos que realizar lo que es un estudio complementario. Generalmente este tipo de personas, a ver, ponemos el ejemplo de lo que es obesidad. Eh, ¿Por qué se produce la obesidad? Por un incremento en las concentraciones de colesterol. Algo que no les he mencionado es que estos receptores, por ejemplo, o esta síntesis de colesterol, no solamente tienen lugar a nivel de la estructura hepática, sino también a nivel de las glándulas suprarrenales. Entonces, el colesterol podríamos decir que es una sustancia esencial para la formación de hormonas, ¿no? Tenemos los andrógenos, las hormonas que se generan a nivel de la glándula suprarrenal de forma general. Puede ser que debido a ese incremento exagerado de colesterol exista lo que es una mayor concentración de aldosterona. A eso nosotros denominamos lo que es hiperaldosteronismo. Entonces podría ser esa la causa de su hipertensión arterial, ya que una característica del hiperaldosteronismo es que genera lo que son manifestaciones o alteraciones, perdón, hidroelectrolíticas. Existe lo que es un incremento en la producción de sodio, por ejemplo. Entonces se disparan las concentraciones, los niveles de presión arterial. ¿Sí? Yo haría eso, por ejemplo. Tengo un paciente que es obeso, que presenta hipertensión de edad temprana, le mido las hormonas para establecer cuál es la causa. En caso de que haya descartado cualquier tipo de alteración secundaria, recién podría hablar de lo que es una hipertensión esencial, ¿no? Gracias, Doc. ¿Qué más, doctores? Doctor, cuando usted se refirió a la hiperlipidemia secundaria, mencionó que había, no, que la funcionalidad del receptor se veía afectada, entonces es como que el receptor se encuentra defectuoso. No, defectuoso no. En la secundaria me dice, ¿verdad? En este Sí, sí, caso, secundaria. podríamos decir que la funcionalidad del receptor se va a ver afectada por las concentraciones de colesterol. Por eso les he puesto ese ejemplo metafórico. La relación para que exista eliminación, por ejemplo, debería ser 1-1, por una molécula, un receptor. Pero en este caso, ¿por qué se ve la funcionalidad afectada? Porque existe un incremento exagerado de colesterol. Vamos a tener, por ejemplo, esa relación 10-1. Entonces ese receptor solamente se va a unir a lo que es una molécula, pero 9 van a quedar libres. ¿Sí? En este caso, por eso hemos hecho referencia a disminución de la funcionalidad. ¿Sí? Porque en este caso existe lo que es una mayor concentración de lípidos que debería existir. Y por lo tanto el receptor no puede transportar todos en uno, ¿verdad? Y por eso tienen que acumularse.
Ah, ya, es que yo había leído antes de forma general en hiperlipidemia en pato 1 que decía que se producía por tres mecanismos. Uno era ausencia o disminución de la síntesis de los receptores, la otra Sí. la saturación de los receptores, o la tercera, que era posible, era receptores defectuosos, decía, pero no especificaba más, por eso quería saber si se trataba de eso. Bueno, también, ¿no? También hemos hecho referencia, por ejemplo, a este tipo de alteraciones en esta clase. Obviamente, lo que es un receptor defectuoso no va a cumplir su funcionalidad. Entonces, la funcionalidad también se va a ver limitada, ¿no? Te pongo el siguiente ejemplo, a ver, hablando metafóricamente. Tenemos el carro basurero, ¿sí? Y le pinchamos las llantas. Existe el receptor, pero no va a poder cumplir su funcionalidad porque no puede movilizarse. También es lo correcto, no, no está mal. ¿Qué más, doctores? Gracias. Ese es el grupo A, ¿verdad? Sí, doctor. Bueno, atentos a la lista, doctorcitos. En la secundaria, pero, a ver, en la primaria podríamos decir que existe este defecto del receptor. La secundaria, como les he mencionado, hoy es 19, ¿no? Se encuentra mucho más relacionada con el estilo de vida del paciente, ¿sí? La primaria sí, por alteraciones típicas del receptor, por una alteración en su funcionalidad, por ese defecto que nos ha mencionado su compañero, o por lo que es una ausencia en su formación, ¿no? En cambio, la secundaria, lo más característico, las cantidades de colesterol exceden lo que es la capacidad funcional del receptor. Avan, Doctor, acebo, presente, doctor. argote, Presente, doc. raya, Presente, Doc. parral, Presente, doctor. riga, Presente, doctor. bilbao, Presente. llanos, Presente. daza, Presente. encinas, Encinas, presente, doctor. reira, Presente. flores, Presente, doctor. navia, Presente. ¿no? Presente, doctor. Garay, Presente, doctor. Gómez, Presente. Gutiérrez, Gutiérrez, Presente. Gutiérrez Silvestre, José, Presente. Guaita, Presente, doctor. Hurtado, Presente, doctor. Parra, Presente, doctor. Loaiza, Presente, Loaiza, doctor. López, López, presente, Doc. Luján, Presente. Márquez, Martínez, Martínez, presente, Miranda, doctor. Presente, Miranda. Miranda Fernández, Miranda Presente, Rebeco, doctor. Presente, doctor. Taño, Mundo Corre, Presente. Muñoz, Muñoz, presente, Nilipu, doctor. Presente. Orellana, Presente. Ortuño, Presente, Doctor Doc. Marcos, Arco, presente. Marco, presente, doctor. Pérez. Si ha Pérez, pasado presente, su doc. turno, por favor, eviten responder porque perjudican a sus demás compañeros. ¿Sí? Pérez,
Pérez presente, doctor. Arro, Presente, doctor. Rivera, Presente, doctor. Riva, Presente, doctor. Rocabado, Presente, doctor. Sánchez, Presente, doctor. Ticona, Ticona, presente, doctor. Torrejón, Torrejón, presente, doctor. Flores, Vaca Flores, presente, doctor. Velarde, Velarde presente. Vélez, Presente, doctor. Zambrano, Doctor. Zamorano Presente. y Centeno. Centeno presente, doctor. Doctores, que tengan buen día. Chao, chao. Gracias, doctor. Gracias, Igualmente, hasta hasta luego. luego. Igualmente, hasta luego. Muchas Bueno, gracias, doctor, doctor. hasta luego.